Bien, pues estamos hoy con Carlos Armenta, editor de Impronta Casa Editora, que está instalada en Guadalajara. Pues Carlos, muchas gracias por aceptar estar con el librero en esta emisión. No, bueno, pues gracias, muchas gracias por la invitación. No, pues era, digamos que muy importante que una casa editora como ustedes estuviera presente en el librero. Pero pues me gustaría obviamente que tú fueras quien nos contaras la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Impronta? Incluso pues desde el nombre de la propia editorial, ¿verdad? ¿Cuándo iniciaron? Mira, así como tal, como Impronta, nosotros iniciamos en 2014, ya en la casa en la que estamos ahora y demás, pero hubo un momento previo de trabajo con Taller Editoria, ¿no? Aquí en Guadalajara, digamos, parte de las mismas máquinas. Don Rafa, que es el linotipista, estuvo trabajando también ahí, que ahora es parte del equipo de Impronta. Entonces ya tenemos por ahí, cumpliremos los 6 añitos andando. Eh, Estuvimos mucho tiempo en una cochera, eh, en un garage ahí, con la máquina linotipo, una prensita, un pequeño rol de pruebas para ir sacando, para ir haciendo correcciones y demás. Y digamos así fue como iniciamos. Después el equipo empezó a crecer de alguna manera. Conocimos, por ejemplo, a un colaborador que no es parte de Impronta, pero que está ahí en el taller, que se llama Rodolfo Sánchez, que él también iba buscando pues estas máquinas, ¿no? Estos fierros viejos que hacía a golpe de vista pues son muy vistosos en un primer momento porque evidentemente pertenecen a otra época y luego ya cuando te adentras a ellos, ¿no? Y descubres que hay todo un universo pues de impresión y bibliográfico previo a la llegada a la computadora, ahí es bien fascinante. Entonces, pues ya en equipo decidimos buscar un espacio más adecuado y fue como nos mudamos a la casa. Por ahí el nombre, pues estuvimos peloteando varias opciones, no me acuerdo así con mucha claridad. ¿Cuántas? Porque Impronta salió así de repente, lo propuso Clemente Orozco Farías, uno de los editores, y la verdad es que estaba perfecto, ¿no? Porque no solo por su significado, que todos conocemos, ¿no? Que es esta huella que queda, ¿no? Esta estampa también, y luego tiene también, digamos así, toda una tradición filosófica, ¿no? La impronta humana, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y también nos gustaba mucho su sonoridad, era una palabra fuerte, ¿no? Una sonoridad así con mucha presencia, y su cercanía a la palabra imprenta, ¿no? También la hacía una buena opción. Y bueno, luego lo de Casa Editora vino porque, pues, por el espacio que estábamos ya por habitar en ese momento, ¿no? Sí, que es una casa en una calle cuyo nombre pues es muy fuerte, digamos, ¿no? En la ciudad de Guadalajara, ¿no? Están ustedes en la calle de Penitenciaría. Sí, sí, sí. Lo extraño es que los cruces son Libertad y La Paz. Esos son los cruces de repente, muy al comienzo, sobre todo la gente que no es de Guadalajara cree que la dirección es un poco una broma, pero no, estamos en Penitenciaría, casi esquina con Libertad, ¿no? Sí, es muy peculiar la dirección. Y lo que está muy bien, pues es que, bueno, pues digamos, ustedes ya en esta casa ahora también tienen su librería, un café, y bueno, diversos tipos de actividades que realizan ahí. Sí, sí, ahora ya digamos que se volvió también una especie de recinto cultural, ¿no? Te digo, en un primer momento estábamos buscando un espacio ideal, pues las máquinas son grandotas, que pudieran ingresar bien, que pudieran estar en buen estado, ¿no? Que el trabajo de impresión fuera óptimo. Y nos topamos con esta casa, que pues es una casa vieja, ¿no? De 2 plantas, eh,
La primera planta debe ser de los 50 y luego la segunda planta ya es una remodelación posterior. Bueno, pues nos dimos cuenta que daba para más, que podíamos poner una pequeña barra de cafetería muy, pues muy modesta y la librería además tiene una zona en la segunda planta de exhibición de arte y pues desde luego el taller que digamos es el corazón de la casa. Ahora, tú has mencionado varias veces la palabra linotipo. Creo que es un buen camino para adentrar a quienes no conocen qué es un linotipo y por qué es importante para ustedes, porque bueno, de alguna manera la palabra, la maquinaria, esa maquinaria le da una personalidad a Impronta Casa Editora, ¿no? Podríamos empezar a hablar de eso, ¿no? ¿Qué es un linotipo, no? Bueno, es un linotipo, por ahí decía Juan José Arriola cuando hizo un textito hablando del linotipo que decía, la llamaba el prodigio, porque es una máquina, digamos, inmensa, muy compleja, que representa la segunda revolución de la impresión, ¿no? Digamos que todos sabemos, pues, que el momento detonante está ubicado en Gutenberg, pero a finales del siglo XIX, Otmar Mergenthaler, que era un relojero que había emigrado a Estados Unidos, desarrolló, digamos, este prodigio humano eh, que lo que hace es todo de una vez funde, mientras un operador va tecleando en un teclado que está ahí, van cayendo matrices que después pasarán a fundir en otra zona de la misma máquina en plomo una línea de tipos, ¿no? Por eso se llama line of type, la línea de tipos. Y esto transformaba por completo el mecanismo de impresión, mientras que durante varios siglos lo que hacía un cajista era colocar en un componedor de mano tipo por tipo, es decir, letra por letra, el espacio y demás. La linotipo lo que hace es agilizar por completo este proceso de fundición y de composición en una misma máquina. Y esto, bueno, permitió que los diarios, por ejemplo, los periódicos, pues terminaran por transformar por completo su producción, ¿no? Muchos pasaron de 4 páginas a 16, pudieron potencializar la publicidad, que de alguna manera era lo que sostenía, pues, el trabajo del periódico. Entonces, transformó por completo la impresión y dominó prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Por ahí ya entraba el offset y la fotocomposición, pero si tuviéramos que hablar de la máquina que dominó la impresión el trabajo, pues, de la composición de textos y la fundición fue la linotipo, ¿no? Es una máquina pues muy extraña, muy a la vista, ¿no? Eh, es, es rara porque no se parece pues a ninguna otra máquina que yo haya visto en mi vida. No, y el resultado, o sea, lo que produce la máquina, pues la vuelve todavía más atractiva, ¿no? Es decir, es porque, bueno, pues son textos, ¿no? Como tú dices, pues sí, fue el paso, la evolución de la imprenta, y efectivamente fue ya en los últimos 10 años del siglo XX, fue cuando se dio el cambio a las nuevas formas de imprimir. Pero sí fue durante los últimos 10 años, estamos hablando de los años 90, ¿no? Sí, claro, ya comenzó, digamos, la caída del uso de la linotipo. Por ahí se estima que que se alcanzaron a fabricar unas 130,000 máquinas por todo el mundo. Entonces, digamos que en estos últimos 10 años del siglo XX, esas máquinas fueron velozmente desechadas para ser suplidas ya por el sistema de impresión en offset y por la fotocomposición, que duró apenas también. La fotocomposición
duró apenas un tramito, ¿no? En la historia de la impresión, pero sí se desecharon de un día para otro, comenzaron a vaciarse digamos, ¿no? Los talleres de estas máquinas, de modo que el rescate, pues, es bien indispensable, pues, ¿no? En ese momento nadie pensaba que estas máquinas podían continuar con una vida de uso, pues, ¿no? Porque, pues, los costos, a partir de la entrada de la fotocomposición y el offset, los costos habían bajado bastante, y pues estas máquinas ocupan mucho espacio, ocupan mucha electricidad. En un primer momento eran de gas los primeros modelos, pero luego ya después fueron todos eléctricos. Entonces, sí, o sea, se desecharon por montones. Esta misma máquina, la que nosotros tenemos, que en realidad es una Intertype, es decir, es la misma máquina, pero de otra marca, ¿no? Como hoy existe la rivalidad entre Microsoft y Apple, en su momento existió la rivalidad Linotype e Intertype, y esta máquina estaban ya por desecharla, ¿no? En la zona aquí de Guadalajara, que se llaman las 9 esquinas, y don Rafa, el linotipista, creo que tenía el teléfono de Clemente Orozco Farías, ¿no? Sabía que había ahí un loco que estaba comprando todas las máquinas viejas para guardarlas, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que conseguimos poder rescatar esa máquina, porque realmente, pues, ya todas han ido a dar a la chatarra y a la fundición. Entonces, digamos, ustedes tienen una máquina solamente, pero tienen contacto con otros linotipistas, quizá. Nosotros tenemos ya, entre todo el equipo, tenemos 4 intertipos y por ahí hay 2 linotipos rondando, ¿no? Genéricamente, pues les decimos linotipo a todas y ellos también les dicen linotipo a todas, ¿no? Y tenemos 2, digamos, en perfecto estado, andando en perfecto. Una la usa justamente don Rafa, linotipista, que tiene más de 50 años trabajando, y otra la usa Gerardo, que él tiene 34 años y ya tiene 4 o 5 años trabajando en el linotipo. Fue Rafa quien le enseñó, y para nosotros pues era indispensable, digamos, que estos saberes se trasladaran a los más jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que tienen efectivamente un taller, ¿no? Un taller en el que pues se producen libros, que es lo que yo decía, que pues le da esa singularidad a Impronta. ¿Cuál es la línea por donde ustedes siguen su línea editorial como Impronta? ¿Por dónde se han ido? Pues nosotros sobre todo trabajamos con textos de literatura, de artes y de humanidades, y digamos que hay dos líneas grandes, ¿no? Una es el deseo, el ímpetu del equipo, de los editores, por encontrar los manuscritos, los textos que vayan conformando, digamos, de forma ahí sí un poco caprichosa los gustos del lector, de todos nosotros. Pero también hay otra muy fuerte, digamos, que es los límites materiales del libro, porque es muy lento trabajar con linotipo, hacemos encuadernación a mano también, porque no podemos trabajar con libros muy extensos, es decir, no podemos imprimir novelas muy extensas, porque eso significaría, para el tamaño del taller, 4 o 5 meses de trabajo y un montón de toneladas de plomo que hay que estar fundiendo y que hay que estar moviendo, ¿no? A lo largo del taller, ya digamos, desde la galera hasta la compaginación. Entonces eso también de alguna manera lo vuelve interesante, ¿no? Porque, digamos, los manuscritos que proponemos tienen que tener congruencia con el trabajo que hacen las máquinas, ¿no? Con lo que van haciendo las máquinas. Y luego, agregado a esto, el trabajo así de lento, digamos, ¿no? Para dar una idea que muchos conocerán, pero una gran imprenta de offset, pues puede tener hasta 5,000 libros terminados y empacados en 15 días, ¿no? En 3 semanas. Y nosotros, para hacer 500 libros, tardamos 3 meses solamente de impresión y de acabados, sin tomar en cuenta todo el trabajo que se hace previamente de edición con los manuscritos, ¿no?
Entonces esto tiene sus consecuencias sobre el libro, el hecho de que vayamos tan lento, de que el trabajo sea de alguna manera desacelerado, ¿no? No podemos estar bajo las exigencias del mercado editorial, de las novedades editoriales que ha impuesto la industria, ¿no? Una editorial independiente de buen tamaño produce por ahí de 40 novedades al año, ¿no? Digamos, en el caso de las editoriales independientes más grandes de México. Nosotros, en cambio, pues, podemos hacer 3 o 4 al año, nada más, ¿no? Y esto lo que hace es que podamos estar todo el tiempo reflexionando en el objeto del libro, ¿no? Constantemente estamos pendientes de tintas, de colores, de papeles, de encuadernaciones, de todo este tipo de cosas, ¿no? De cómo intervenir gráficamente a partir de grabados que vamos encontrando, de los tipos móviles que tenemos, de lo que se puede fundir en las linotipo, porque también hay un repertorio gráfico que se puede fundir, que tiene que ver más bien pues con márgenes, con viñetas, ¿no? Muy sencillas. Entonces eso le da una personalidad muy fuerte, digamos, al diseño, a la composición del libro, pues, ¿no? Es muy... Los libros que se hacen de forma, en esta impresión tipográfica, sensorialmente son muy distintos. No es necesario ser un experto, digamos, en las artes gráficas para darte cuenta que el libro tiene un trabajo distinto al trabajo que se hace en un taller de grandes volúmenes, ¿no? Entonces, eso es lo que va marcando la línea de la editorial. Y también trabajamos muy cerca no solo de escritores y escritoras, sino también de artistas visuales que se han interesado mucho, digamos, por el tipo de trabajo que hacen estas máquinas. Son más o menos cercanas a la lógica del grabado, ¿no? Desde luego. Pero muchos de ellos nos mandan o bien comisionar piezas o bien hacer algún libro, digamos, que tenga un trabajo objetual fuerte, ¿no? Es decir, que nos sentemos a pensar de inicio a fin de cómo será ese libro en su materialidad. Y ahora que hablas de que esa alianza con artistas, a mí me pareció muy singular y muy interesante que el libro de entrevistas con linotipistas que realizó un artista visual, pero que estaba especialmente interesada en el arte sonoro, ¿no? En los sonidos, ¿no? Ella está especializada en eso, ¿no? Ese es un libro muy interesante realmente, que salió de su taller, ¿no? Sí. Sí, ella, Ana Paula Santana, que es de aquí de Guadalajara, ella, su familia es de impresores justamente, ¿no? Ya impresores, digamos, de tradición, pero bueno, actualmente tienen un negocio de impresión fuerte en offset y siempre le llamó la atención mucho digamos, el sonido del taller, ¿no? Y de su taller y luego también de las máquinas viejas que por ahí quedaban. Un día, digamos, nos empezamos ahí a conocer, pues, ¿no? Aquí en Guadalajara y ella nos pidió de favor montar una especie de pequeño concierto en el que microfoneaba las máquinas, ¿no? La linotipo, las prensas, y con esos sonidos ella iba haciendo algunos ritmos, pues sobre todo ritmos, ¿no? Algo de armonía y demás. Y fue muy, muy interesante, pues, ¿no? Siempre hemos estado muy abiertos, digamos, a todo lo que representa la experimentación de la producción artística. Y luego ella comenzó entonces a buscar otros talleres y demás, e iba entrevistando a los linotipistas que quedaban en Guadalajara, a los talleres. Además había, esas entrevistas tendrán unos 4 años, y quedaban todavía talleres bastante, bueno, no bastantes, pero quedaban 3 o 4 más, digamos, ¿no? Trabajando con linotipos. Y luego pasaron los años, ella trabajó ese libro para otras cosas, no lo publicó, digamos, sino hizo una serie de 10 libritos más, digamos, en la lógica de la pieza artística. Pasaron los años y ella, pues, nos contó este material que tenía y demás, y nos pusimos a trabajar por ahí de 2, 3 mesecitos, editando las entrevistas. Eran unas entrevistas muy
muy personales del trabajo de los linotipistas, de lo que significaba pues haber dedicado tanto tiempo a esa máquina. Y fue que decidimos hacer el libro. El libro está hecho en una coedición con una editorial del DF que se llama Mix Media Press. Y ahí los interiores sí están hechos en offset. Y son los forros los que trabajamos con linotipo y tipo móvil, ¿no? Y pues sí, es muy, muy entrañable el libro, porque ellos van contando pues estas astucias de las que se tenían que valer para ir desarrollando los saberes en torno al linotipo. Digamos que hay una historia del linotipo oficial, ¿no? Por ahí se vende además el libro Historia del linotipo. Pero esta historia, pues claro, su recorrido principal es Estados Unidos, es Europa y un poco de Latinoamérica. Pero lo que sucedía en los talleres más pequeños, los talleres que no pertenecían a los grandes periódicos o a las grandes instituciones públicas, pues se valían de un montón de astucias para desarrollar, digamos, el trabajo ya sea de la fundición en linotipo o de la impresión, ¿no? Entonces, pues es bastante rico en ese aspecto, ¿no? Nos habla de esa otra historia más pragmática y más intuitiva que llevaban a cabo, pues que llevaba a cabo el sector de las artes gráficas, que sigue llevando a cabo, ¿no? Porque no hay una gran profesionalización en muchos talleres y es muy interesante estas astucias, ¿no? O sea, empezar a conocer. Por ahí, por ejemplo, había como una anécdota, un linotipista que está en el libro, ¿no? A la pregunta de cómo aprendió, el camello, que todavía es muy famoso aquí, por ahí anda, ya jubilado, y él había copiado, lo que él cuenta, en una caja de zapatos, el teclado, porque el gremio de linotipistas era muy cerrado, ¿no? No era así como tan... Ellos comían juntos, bueno, eso es lo que él cuenta, ¿no? Separado de los ayudantes o de los repartidores, pero él decía que estaba seguro que iban a pedir más linotipos porque el periódico estaba creciendo, la demanda y demás, y bueno, era estaba creciendo pues el periódico, y copió en una caja de zapatos el teclado para poder aprendérselo. El teclado del linotipo no es el teclado QWERTY que nosotros conocemos, que se desarrolló para la máquina de escribir, es un teclado pues completamente distinto, ¿no? Las dos primeras líneas son Etawin Shurlu, que es como le llaman al teclado, la disposición de las teclas, y se aprendió las teclas. Entonces, en el momento en el que necesitaban más linotipistas, se levantó la mano y dijo, yo ya me sé el teclado, ¿no? Yo ya pasé la memorización ya. Y fue así como se pudo agregar. Luego ya después cuenta que desde luego, pues memorizar el teclado no representaba ni el 1% de lo que significaba operar la máquina. Pero digamos que así fue como este tipo de anécdotas está llena, digamos, la historia la historia menos oficial, digamos, de cómo se aprendía el linotipo y de cómo mucha gente desarrollaba su vida en torno a estas máquinas, ¿no? No, pues sí, hay toda una historia ahí, pero lo interesante es que un taller como el de ustedes, una casa editora como Impronta, pues continúa la historia, ¿no? Y bueno, creo que esta época pues ya tiene que ser de alianzas, ¿no? Alianzas entre quienes están dentro del negocio de los libros de manera independiente, ¿no? Por su cuenta, arriesgándose, ¿no? Arriesgándose en cada proyecto. eh, y pues claro, pues solamente unidos es como se va a poder seguir. Y por eso mencionaba yo que ustedes pues también han hecho este tipo de alianzas y pues supongo que estarán abiertos a escuchar propuestas, ¿no? Para que gente que quiera trabajar con las máquinas que tienen. Sí, sí, claro, el taller es abierto. En épocas de no confinamiento estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 a 5. Y tiene la cafetería, tiene la librería, al taller se puede pasar sin ningún problema, que está al fondo de la casa, y tenemos un programa de actividades, hacemos eventos
ya sea los fines de semana o a veces en las noches del fin de semana. Y también la invitación es no solo, bueno, a asistir al evento, sino que muchas veces el taller se encuentra abierto para que la gente pueda desde luego pasar y hacer un pequeño recorrido. Hacemos también recorridos con escuelas, entonces esto también de alguna manera pues, incentiva mucho a abrir las puertas, ¿no? Y hablando de confinamiento, bueno, pues hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. ¿En qué proyectos están ahorita ustedes? ¿Qué planes son los que siguen? Sí. ¿No? Hacia eso, ¿no? Sí. Pues fíjate, nosotros ya habíamos pasado la revisión de pruebas de Galera de un poemario de una escritora, Carla Fessler. Entonces ese ya está compaginado en una mesa, esperando nada más que volvamos para meterlo a la prensa, ¿no? Ese sí está hecho todo en linotipo. Sí, ese está hecho todo en linotipo. Digamos que la colección general de impronta, esa se hace toda en linotipo, tipo móvil, grabado. De repente nos valemos un poquito de serigrafía, de estampado en caliente, de hot stamping. Pero sí, la colección general está hecha así. Luego ya algunas coediciones son las que nos animamos a trabajar con métodos más modernos, más contemporáneos. Y luego viene uno que también ya terminamos, será bilingüe, entonces terminamos de hacer la traducción de un artista tapatío que se llama Jorge Méndez Blake. Ese pues todavía estamos en revisión de manuscrito y demás, definiendo, digamos, la disposición que tendrá el texto. Y para el cierre de año teníamos previsto un libro de una escritora mije que se llama Yasnaya, una serie de ensayos, bueno, en torno a la experiencia de la lectura y de la identidad, digamos, de la misma lengua mije. Ahora pues, tenemos un retraso importante porque llevamos pues ya prácticamente todo el confinamiento acá en Jalisco comenzó mucho antes que lo que determinó el gobierno federal. Entonces, sí, ya desde la segunda semana de marzo estamos con el taller cerrado. Entonces, bueno, tendremos que volver, digamos, a rehacer el calendario, el ritmo de trabajo y, bueno, parece que se vienen incrementarán los precios, al menos los papeleros, ¿no? Gran parte del papel que hay en el país es importado o bien la producción nacional muchas veces está dolarizada, ¿no? Porque pues, todos los insumos para producirlos finalmente son importados. Pero bueno, nos mantenemos optimistas. Todo el equipo, que somos 12, pues trabajamos de lleno en impronta. No se trata, como en muchos casos, de un proyecto paralelo al trabajo de cada uno de nosotros. Entonces eso ha fortalecido mucho el equipo, ha fortalecido mucho el proyecto y estamos pues en espera de regresar, ¿no? Claro, además, segura, yo también viendo las cosas de manera positiva, pues creo que pues todos vamos a regresar con muchas ganas porque, pues, digo, no creo que esto pueda, no es posible que la inactividad siga durante más semanas y todo lo que ya teníamos planeado para hacer, pues lo vamos a querer hacer en una semana, en cuanto lleguemos, ¿verdad? Entonces, Pues, seguramente la actividad se pondrá mejor ahora que podamos. Y bueno, ya dijimos en dónde está la casa de impronta, pero ¿de qué manera es posible conseguir sus libros? ¿A dónde podemos dirigir a las personas pues para que para los que busquen, ¿no? Y que soliciten sus libros, ¿no? nosotros estamos en librerías, en Péndulo, en Fondo Cultura, en
Bueno, pues en las librerías de estas de siempre. Lo que pasa es que lo que sí sucede es que está todo concentrado en la Ciudad de México, ¿no? Eso es un gran problema, pero nos toca poner mucha atención a la Ciudad de México porque es allá donde las ventas son mejores, donde el material se mueve mejor, y aún así, de todas maneras, pues estamos ubicados en varias librerías fuera de, de la capital, pues del DF, y se pueden comprar también en la tienda en línea. Impronta tiene más una librería donde pueden encontrar nuestro catálogo, el catálogo de nuestra editorial, pero también pueden encontrar de un montón de editoriales independientes latinoamericanas o españolas, ¿no? Que tenemos ahí dispuestas. Creo que lo que estaba pensando es que creo que en Guanajuato no tenemos libros en ninguna librería. Ahí sí tendrían que acudir a la tienda en línea y al envío, pues. Pero sin duda estamos intentando poder, pues, abarcar un mayor número de librerías. Nosotros estamos más abocados a las librerías independientes que las librerías de línea, ¿no? Es decir, no estamos en Gandhi, creo que nada más estamos en una, en el DF, que por ahí tenemos, por ahí tienen un trato, un buen trato con los libros de editoriales independientes, y nos va mejor en las librerías que están en las galerías o en los museos, ¿no? Es ahí donde de alguna manera nos va siempre mejor. Pues no queda más que, bueno, pues darte las gracias y bueno, hacer votos por esta unión, pues, entre quienes estamos en esto de los libros, eh, para, pues eso, que se conozca más lo que se está haciendo, ¿no? Porque hay cosas de enorme valor que a veces no conocemos, que no sabemos que están ahí y que a veces de- las pedimos, decimos que queremos que algo exista cuando ya existe y está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Sí, sí. Toca tener ahí la mirada aguda, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muy bien, Carlos, muchas gracias. No, no, bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.